Dios le pague. Entonces, ahora sí le damos, por favor, la palabra a José Guerra. Él ha hecho un esfuerzo enorme por acompañarnos, ya que en su familia se festeja el carnaval Costa Seria, Costa Brava, pero él está aquí. No nos podía fallar y su corazón le latía de 5 a 6:30 para nosotros. José, bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes con todos y con todas. Ciertamente le dije hoy a la familia, juguemos muy decentemente porque no quiero luego aparecer muy pintada la cara. Eh, es bueno viajar a casa después de toda esta pandemia, reencontrarnos con la familia, los que estamos vivos y disfrutar, celebrar la vida. Además, no en todos los países, ahora hablaba Carlos Eduardo, en Colombia, por ejemplo, no es la celebración del Día de la Amistad ahora, ¿no? En Colombia creo que es en septiembre que lo celebran, es en otra fecha. Pero en algunos países como Ecuador hoy es el Día de San Valentín, Día de Amor y la Amistad. Así que también un abrazo para quienes celebramos hoy este día de esta amistad virtual que nos acompaña. Vamos a trabajar hoy sobre el Evangelio de Marcos. Diremos algunas pinceladas de antemano. Me voy a disculpar si voy a ir rápido, porque el tiempo pues siempre será corto. Sin embargo, como ya acostumbran desde el centro bíblico, Lauren, Katy siempre nos están pidiendo que mandemos alguna presentación, síntesis para que ustedes puedan tenerla. Pues ya Lauren la tiene en sus manos y él seguramente en su momento les hará llegar a ustedes para que puedan continuar el estudio, la reflexión. Voy a pedirle a algunos que tengan la bondad de tener su Biblia abierta en el Evangelio de Marcos, porque vamos a ir leyendo algunos versículos que les voy a pedir. La persona que desee leer, que ya encuentre la cita, abre su micrófono, por favor, y lo lee con toda libertad y así hacemos algo un poco más compartido. Les voy a presentar entonces en la pantalla la presentación que vamos a utilizar el día de hoy sobre el Evangelio de Marcos. Ahí la tenemos. ¿Qué es lo primero que podemos decir del Evangelio de Marcos? Bueno, lo primero que se puede decir del Evangelio de Marcos es que ustedes normalmente no solemos leer este Evangelio de manera, digamos, más atenta, ¿no? En el ciclo litúrgico, la lectura del Evangelio de Marcos es en el segundo año, en el ciclo B, y no lo solemos leer básicamente porque la iglesia durante muchos siglos y hasta hoy ha tenido siempre como el evangelio, digamos, entre comillas, más importante, el evangelio de Mateo. Porque creíamos siempre que era el evangelio más completo, por eso es el que se utiliza mucho más en la liturgia, en los comentarios del Nuevo Testamento. Al evangelio de Lucas se lo apreciaba mucho más en el sentido de que es un evangelio más universal, donde no se nota mucho esa influencia, digamos, judía, sino adaptado más a una mentalidad universal para todo el mundo. El mensaje es mucho más amplio. El evangelio de Juan se utilizaba para tiempos litúrgicos fuertes. Y el evangelio de Marcos siempre fue visto como un resumen incompleto, con un lenguaje demasiado sencillo, digamos, a veces demasiado chabacano, un poco tosco. Sin embargo, ya para el siglo XIX, a Marcos se le empezó a dar la importancia que le corresponde por ser el primer evangelio escrito. Entonces, esas ideas que teníamos de que era un resumen tosco, incompleto, adquirió sentido, siendo el primer esfuerzo tratar de reunir hechos y palabras de Jesús. Era obvio que no tenía todos los acabados que debería tener la obra porque era la primera. Luego Mateo, Lucas, Juan fueron con el tiempo perfeccionando el género literario llamado Evangelio y pues quedaron como obras mejor realizadas. El Evangelio de Marcos es un evangelio desconcertante. Cuando lo leemos por parte, probablemente no notemos muchas diferencias con relación a Mateo y Lucas, pero si nos detenemos un poquito más en este evangelio, vamos a encontrar que tiene un esquema definido.
Lo primero que vamos a decir, no es una biografía de Jesús. De hecho, ninguno de los evangelios es una biografía. ¿Sí? Ese es un error que algunos hemos a veces cometido, creyendo que si juntamos los 4 evangelios podemos hacer una vida completa de Jesús, de cómo fue que actuó. Este es un error muy común que debemos superarlo. No es una biografía de Jesús, es una especie de fotografías rápidas respecto a Jesús. Eventos que fueron recogidos por Marcos como una especie de collage con el cual intentaba mostrar algunas evidencias de por qué para Marcos Jesús es un personaje especial. Y mostrándonos que Jesús es un personaje especial, el Evangelio de Marcos o el autor del Evangelio de Marcos lo que nos invita es a mirar esas fotografías y pedirnos que cada uno de manera personal demos una respuesta de fe. Lo voy a decir de otra manera porque creo que aquí está un poco el objetivo de este evangelio, ¿no? Marcos va presentando como escenas en las que Jesús se va presentando, se va confrontando con sus discípulos, con el pueblo, con gente que no está de acuerdo con él. Y al narrar esos eventos, al narrar esas respuestas, al narrar esas reacciones, lo que Marcos pretende es que ustedes, yo, Lauren, todos los que estamos aquí, viendo esas respuestas, tomemos nuestra propia actitud, nuestra propia decisión personal, ¿no? Estamos de acuerdo con la actitud de los discípulos, de los fariseos, de los maestros de la ley, estamos de acuerdo con lo que el pueblo dice o no estamos de acuerdo. Es decir, hacer una respuesta personal de fe. Ahora bien, para entender cómo lo hemos hecho a lo largo de este curso y de muchos cursos bíblicos en los que ustedes han participado, siempre nos parece importante para poder llegar a la médula del evangelio, hacernos preguntas que son esenciales. Y eso es lo que a veces nosotros hemos llamado, que la palabra no la usamos siempre, ¿no? El ethos, el ambiente vital en que nace una obra. Si nos pusiésemos con tiempo a conversar y quisiéramos conocer a varias de las personas que están aquí presentes, tendríamos que hacer una primera pregunta por el ethos, es decir, dónde nació, en qué año, en qué circunstancias, cómo estaba la sociedad cuando usted nació, porque todo ello de alguna manera nos marca en nuestra vida. No es lo mismo haber nacido a la orilla del mar que nacer en la zona andina, en el plano. No es lo mismo nacer y vivir en el campo que haber nacido en la ciudad. No es lo mismo haber nacido en tiempos de guerras que haber nacido en tiempos de paz. Todo es. Por eso es importante que ahora hagamos 2 cosas. Primero, identificar el lugar donde se compuso este evangelio para poder entenderlo. Y segundo, descubrir algunas resonancias de cómo era la comunidad de mediados del siglo I donde se escribió la obra de Marcos. Empecemos pues con el lugar de composición. La tradición siempre ha dicho que el lugar de composición de esta obra era la ciudad de Roma, ¿no es cierto? Dada la relación que existe entre este evangelio y los 2 grandes apóstoles del siglo I, Pedro y Pablo. Ahora, la discusión que todavía está abierta y eso no tiene una solución fácil es que hay algunos que dicen que fue escrito desde la ciudad de Roma. Otros dicen que probablemente fue en otro lugar que no conocemos, pero con una fuerte influencia de cristianos que habían vivido en Roma o que incluso pudieron haber sido romanos. Según Irineo, Clemente de Alejandría y Orígenes, Marcos se escribió para una comunidad de Roma. Comunidad que no estaba aislada, sino que tenía relación con Jerusalén y que de alguna manera había descubierto que su tarea era una tarea misionera entre los gentiles. Ahora no lo vamos a leer, pero queda como una tareita de información cuando tengan tiempo, leer la carta a los Romanos capítulo 16,
donde Pablo, al empezar a enviar saludos a todos los conocidos, nos nombra una serie de hermanas y hermanos cristianos que están diseminados por todo el imperio con esa tarea como misionero. Ahora, el lugar habrá sido Roma o una comunidad de influencia romana, hemos dicho, no es algo que podemos en este momento definirlo, porque no lo sabemos. Sin embargo, lo que podemos decir que la comunidad sí estaba marcada por esa cultura y vamos a encontrar, tenga ahora sí su Biblia abierta, algunas evidencias en el mismo evangelio que nos hacen pensar en cristianos de origen romano, ¿no? Lo primero se explica como algunas costumbres que son propias de los judíos para que los paganos la puedan entender, es decir, personas no familiarizadas con la cultura judía. Alguien que busque, por favor, Marcos capítulo 7, versículo 3 al 5 y nos los pueda leer, por favor. El que lo encuentre, abra su micrófono con toda libertad y léalo, por favor. Marcos capítulo 7, versículos 3 al 5. Porque los fariseos y todos los judíos, siguiendo la tradición de sus mayores, no se ponen a comer sin haberse lavado cuidadosamente las manos. Y si vienen de la plaza, no comen sin haberse lavado. Y tienen otras muchas prácticas que observan por tradición, tales como lavar las copas, jarros y bandejas. Así que los fariseos y los maestros de la ley preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no observan la tradición de los mayores, sino que comen con las manos impuras? Hasta ahí, muy bien, muchas gracias. Ven, ahí tenemos a un Marco explicando costumbres propias de los judíos que no se sientan a comer si primero no se lavan las manos en sentido de purificación y purifican los platos y las ollas, porque parece que eso es una costumbre muy particular de los judíos y los destinatarios de este evangelio no están familiarizados. En ese mismo sentido, muchas veces Marcos, la tradición le había transmitido palabras que Jesús había utilizado en arameo. Y como sus destinatarios no están familiarizados con esta lengua aramea, entonces Marcos se ve en la necesidad de traducir y explicar cuál es el sentido de la palabra. Alguien que tenga capítulos, versículo 41, por favor. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: niña, a ti te hablo, levántate. ¿Ve? Ahí hay una palabra aramea, talita cum, y Marco la explica. Otras veces se explica otras palabras, ¿no? Y Jesús, tomando saliva y un poco de barro, le puso en la oreja y le dijo, efetá, que significa ábrete, y las traduciendo. O cuando Jesús está crucificado, levantó su voz y dijo, Eloí, Eloí, lama sabactani. Y Marcos inmediatamente la traduce porque sus oyentes no saben qué significa. Esto quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tercero, habla de la posibilidad de que una mujer deje a su marido, que era una costumbre legal que entre los romanos, o por lo menos en la cultura greco-romana, era permitido, pero en la cultura judía era algo que ni siquiera se podía uno pensar. La mujer pertenecía de alguna manera, entre comillas, a un hombre y solamente el hombre tenía la posibilidad de divorciarse de la mujer, de repudiarla, lo cual llevaba muchas veces a actos de injusticia contra las mujeres. Jesús de alguna manera en el Evangelio de Marcos va a cuestionar ese comportamiento de los varones y de alguna manera va a insinuar que las mujeres también pueden dejar a su marido. ¿Alguien puede leer capítulo 10, versículos 11 al 12? Él les dijo: quien repudia a su mujer y se case con otra comete adulterio contra aquella.
y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Muchísimas gracias. Un cuarto elemento es que nos habla de una nomenclatura de monedas que eran raras. Las monedas propiamente que se utilizaban en Israel no eran las mismas monedas que se usaban en el resto de el imperio. Los judíos utilizaban leptas, pero Marcos también habla de cuadrante. Y el cuadrante junto con el as son monedas propias de los romanos. Por otro lado, hay algunas palabras que pertenecen al latín. El latín es la lengua que hablaban los romanos y hay muchas palabras latinas que Pablo pone aquí y allá a lo largo de su evangelio y ni siquiera las traduce. Por ejemplo, denario, cuadrante, legión, flagelar, centurión. Sí, todo esto y otras que ustedes ven allí, que no las vamos a leer ahora todas, de alguna manera nos dejan saber que estamos frente a una comunidad cristiana, primero que no está familiarizada con las costumbres y digamos también que con las esperanzas judías. Es una comunidad de origen pagano y esto es muy importante porque entonces estamos hablando frente a una comunidad que tiene que reconocer a Jesús y no tiene, digamos, una base de partida. Lo voy a decir de otra manera, a ver si lo dejo más claro. De alguna manera, los judíos, los cristianos de origen judío, tenían ya una base, un punto de partida para poder hablar de el Hijo de Dios y era la esperanza mesiánica. Ellos ya desde el Antiguo Testamento vienen esperando la venida del Mesías de origen davídico que ustedes han leído alguna vez y entonces ese es su punto de partida. Pero la comunidad destinataria de Marcos es una comunidad que no tiene ese sustrato, ese punto de partida. Entonces, para ellos, Jesús tiene que convertirse en una verdadera novedad y eso es lo que Marcos pretende de alguna manera justificar en su evangelio, ¿no? ¿Quién es el autor? Bueno, la tradición y hasta ahora nos dice que fue Juan Marcos. Juan Marcos, ¿no? El testimonio más antiguo, ya del siglo II, lo daba Pías, que decía que Juan Marcos era el autor de esta obra, ¿no? ¿Quién era Juan Marcos? Hechos de los Apóstoles 12:12 nos dice que Juan Marcos era hijo de una señora llamada María, en cuya casa se reunía la comunidad. Luego, en el mismo libro de Hechos de los Apóstoles se nos van a dar otros detalles. Este Marcos es un joven, todavía hijo de familia, que cuando sabe que Pablo y Bernabé van de misioneros, se entusiasma y decide acompañarlos en el primer viaje misionero. Pero como parece ser muy joven y no tenía experiencia, al poco tiempo su gran entusiasmo se diluyó y se convirtió en una, no sé si desilusión. Lo cierto es que a mitad del viaje misionero terminó regresándose y no lo completó. Luego, Hechos de los Apóstoles nos va a hablar de un segundo viaje misionero y parece ser que Marcos ahora sí se ha entrenado, ha madurado y quiere acompañarlos. Pero Pablo ahora le dice que no lo va a llevar porque la vez pasada los abandonó. Bernabé intercede, le dice a Pablo que no sea así, que sea un poquito más condescendiente con el muchacho, que deje que vaya, y Pablo se mantiene firme, no va conmigo. La última presión de Bernabé es decirle, si Juan Marcos no va, yo tampoco voy al viaje. Y entonces Pablo lo mira a Bernabé y dice, bueno, chao, te quedaste tú también. Y finalmente el viaje lo hará Pablo con Silas. Y sabemos que Bernabé tomó a Juan Marcos y se fue a otro viaje misionero. Pero Hechos de los Apóstoles está encaminado a seguirle la huella solo a Pablo. Así que nos quedará siempre con la curiosidad hacia dónde fue Bernabé con Juan Marcos. Finalmente, Juan Marcos va a aparecer como discípulo de Pedro. Como discípulo de Pedro. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 13,
Pedro lo va a llevar o lo va a nombrar algo así como una especie de secretario. Eso nos lleva a nosotros como a concluir que probablemente de Pedro, Marcos aprendió todas las tradiciones sobre quién era Jesús, lo que hizo, muchas de las anécdotas, la base central de la pasión, etcétera. Y probablemente de Pablo, Juan Marcos tomó de manera especial el valor de la cruz, un tema del que vamos a volver dentro de un ratico cuando hablemos de la teología de Marcos, que la cruz es uno de los temas más importantes en este evangelio, ¿no? Época de composición. Aquí me detengo para hacer un resumen que no está aquí, pero es importante. Para entender un poquito la obra de Marcos, hay que tomar en cuenta la situación que está viviendo o están viviendo las primeras comunidades cristianas. ¿A qué me refiero, hermanos y hermanas? Si nosotros leemos la primera carta de los tesalonicenses, que es el primer escrito del Nuevo Testamento y que nos da de alguna manera una idea de cómo están viviendo las comunidades cristianas para el año 50, nos vamos a encontrar que son comunidades muy optimistas, muy efervescentes. Son comunidades que sienten que la parusía, la segunda venida de Cristo, es algo que va a acontecer ya mismo. Ellos ya están listos, por eso algunos no quieren trabajar, otros quieren venderlo todo, otros se están preparando. Y esa es la comunidad. Tratemos de imaginarnos una comunidad que siente que Jesús vuelve en cualquier momento en esta semana o en este mes o en este año. Y resulta que más o menos para el año 66, el que llega no es Cristo, el que llega es Nerón con espadas en la primera gran persecución a los cristianos. Entonces, tratemos de ponernos, cerremos un poquito los ojos, usemos la imaginación para tratar de sentir como sintieron los primeros cristianos. Ellos entusiasmados porque Cristo ya viene y quien llega es Nerón y ha matado a un hijo, a un papá, a un hermano, a un vecino. Es muy probable que muchos miembros de las comunidades cristianas se hayan desilusionado, hayan perdido el optimismo, hayan visto flaquear sus esperanzas y algunos incluso hayan cuestionado dentro de su corazón, ¿será verdad que el Señor Jesús va a venir? ¿Será verdad todo lo que nos han contado? Y en ese ambiente de crisis, de desconfianza, de desconcierto, es que Marcos escribe su obra. ¿En qué fecha? Entre los años 68 y 71. ¿Por qué lo ponemos en esa fecha? Primero, porque en el 66 fue la persecución de Nerón, de la que les acabo de hacer referencia, y que de alguna manera es la que le da el punto de partida para la composición de este evangelio. Pero no pudo ser después del 70, porque en el 70 va a terminar la persecución de Nerón con la destrucción del templo. Mateo, Lucas, no pueden dejar de hacer mención de la destrucción del templo, que fue una cosa terrible para los judíos y para los cristianos. Marcos no hace referencia a ese evento y la respuesta es porque Marcos pues no había vivido, cuando escribe su evangelio, no se había dado todavía tal destrucción del templo. Entonces ya tenemos de alguna manera como el ambiente vital. Vamos a resumirlo con tres cosas. Primero, este evangelio se escribe en una época de persecución, de desconcierto, de dudas, para una comunidad cristiana que no tiene raíces judías que la sustenten. Son personas que de alguna manera todavía están fluctuantes entre Cristo en el que creen que se les ha mostrado y el miedo que tienen o las dudas que tienen si este Cristo realmente es un Cristo que nos va a traer la salvación que nos han dicho. Y el tercer elemento, que el autor de esta obra no conoció a Jesús.
Digamos que estamos frente a un evangelista, Marcos, que pertenece a la segunda generación de cristianos. Él no conoció a Jesús. Él tuvo que haberse empapado seguramente largas noches de conversación con Pedro, con Pablo, quizás con Bernabé. Fue escuchando historias, fue escuchando narraciones, fue escuchando palabras que se recordaban, y todo eso él se va a dar a la tarea de reunirlo, pero no se olviden lo que dijimos al principio, reunir todo ese material con un fin: presentar experiencias de Jesús a manera de fotografías, con el afán de que quienes lo lean tomen una decisión de fe. Y lo voy a adelantar ahora, incluso hasta como conclusión. Para Marcos, frente a Jesús y sus actividades, sus enseñanzas, solo caben dos posturas: o se cree o no se cree. ¿Sí? Vamos a pasar esto de la división literaria, que ustedes lo podrán revisar después, que no es otra cosa sino la forma como nosotros podemos leer el Evangelio por partes, para centrarnos directamente en esto que nos parece que es un poquito más importante, que es la teología de Marcos. La palabra quizás sea muy pretenciosa. Lo que voy a presentar ahora no es propiamente un estudio, digamos, teórico de la teología de Marcos, sino algunas pistas que nos pueden ayudar para leer este evangelio de manera un poquito más crítica y más enriquecedora. Lo primero, el primer criterio teológico para leer el evangelio de Marcos es la cruz. Es la cruz. Marcos no se limita simplemente a presentar a un Jesús que es un maestro, que es un taumaturgo o un anunciador del querigma. Aquí hay como palabras que a lo mejor suenan un poquito no conocidas para algunos, ¿no? Cuando se habla de un taumaturgo, estamos hablando, aunque suene fea la palabra, de un milagrero. Un taumaturgo es la persona que hace prodigios con su voz, con sus palabras, con sus manos, con sus gestos. ¿Ya? Y un anunciador, la palabra querigma, ustedes saben que significa anuncio. Es decir, Jesús no es un maestro de la moral que quiere enseñarnos lo que está bueno y lo que está malo. Tampoco Jesús se centra en hacer milagros. Y esto para mí es muy importante, no solo en el Evangelio de Marcos, sino en toda la lectura del Nuevo Testamento, más aún en toda nuestra experiencia de fe. Los milagros no son fin. Hay creyentes, hombres y mujeres, que estamos dispuestos a creer más si vemos milagros, si vemos prodigios, y eso de alguna manera es una tentación a la fe. No se olviden lo que dice Jesús en el Evangelio de Juan, ¿no? Hay gente que porque ve, cree. Bienaventurados los que sin ver nada crean. Es decir, los milagros no son el fin de nuestra fe, no es el fin de las iglesias. Los milagros son medios para de alguna manera mostrar la presencia de ese reino de Dios. Hay otras formas, por supuesto, y quizás milagros más importantes. Entre resucitar un muerto o darle de comer a un hermano hambriento, seguramente dar de comer a un hermano hambriento es un milagro mucho más importante. ¿Ya? Entonces, Marcos quiere ir un poquito más allá y recoger otros elementos de la tradición para hacer una síntesis novedosa de Jesús, ¿no? Y es básicamente mostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Alguien que tenga, por favor, su Biblia, puede leer el capítulo 1, versículo 1 de Marcos. El inicio, por favor. Marcos 1:1. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, conforme está escrito en el profeta Isaías. Muchas gracias. Vea, voy a repetir esta versión porque quiero que si alguien tiene una versión distinta me la lea, porque aquí hay un pequeñito problema. Nos han leído una versión que dice comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Alguien tiene otra versión distinta? Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Qué bonito. Vuélvala a leer, por favor, esta versión. Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Muy bien. No sé si se dieron cuenta la diferencia que hay. Se las voy a repetir de corrido ambas a ver si alguien se da cuenta.
La primera versión que hemos leído dice, comienzo de la buena noticia de Jesucristo, Hijo de Dios. Y la versión que hemos leído ahora dice, comienzo de la buena noticia de Jesús, el Mesías o Cristo, es lo mismo, ¿no? Hijo de Dios. ¿Sí ven la diferencia? ¿No? Sí, Mesías. Pero en todo dice que la buena noticia, o sea, que el anuncio de Jesús. Pero dice ahí el Mesías se cambia. Exacto. La diferencia, la versión correcta, digamos, la más cercana para entender el sentido de Marcos es la segunda. La buena noticia es de Jesús. Así, a secas, de Jesús, no Jesucristo. La buena noticia es sobre Jesús de Nazaret, a quien Marcos, atención, Marcos es quien confiesa que es el Cristo y el Hijo de Dios. ¿Me explico? Lo vuelvo a repetir. La buena noticia es de Jesús. Para Marcos, el Cristo, el Hijo de Dios. Y ahora, a lo largo de su evangelio, lo que dije hace un rato, Marcos va a presentar algunas fotografías para demostrar por qué Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Cuál es el objetivo? Que usted mirando la fotografía, usted también toma una decisión. Usted también lo puede confesar a este Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Sí? A eso se conoce como el secreto mesiánico. Lo voy a decir, lo estoy hablando de lo mismo, no me voy a alejar, voy a entrar por otro lado para repetir lo mismo. ¿Qué es el secreto mesiánico? Marcos empieza confesando que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, pero a partir de ese momento, Marcos va a poner varias personas que también quieren confesar lo mismo. Es decir, personas que quieren decir que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Por ejemplo, lo va a querer hacer un sacerdote, lo va a querer hacer un hombre que está endemoniado, lo va a hacer su amigo Pedro. Y resulta, lo va a hacer, por ejemplo, en la cruz alguien. Y resulta que cada vez que alguien quiere confesar a Jesús como Cristo, como Hijo de Dios, lo que ya hizo Marcos antes, resulta que Jesús se niega a escucharlo. Más aún, lo prohíbe. Por eso cuando el endemoniado, en el capítulo 1, versículo 34, el hombre endemoniado lanza un grito: ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? Sabemos que eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús se lo queda viendo y le dice: calla, no le digas a nadie eso. Aquí voy a decir algo que a lo mejor va a sonar un poquito incómodo para algunos, ¿no? Porque tenemos la costumbre de leer la versión de Mateo. En Mateo, cuando Jesús le pregunta a Pedro: ¿y tú quién dices que soy yo? Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Según Mateo, Jesús le va a responder: bienaventurado tú, Pedro, porque estas cosas no te las revela la carne, sino mi Padre. Ahora yo te digo, Pedro, tú eres piedra y tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ese texto nos gusta mucho porque sentimos que de alguna manera va creando la institución de la Eucaristía. Pero les quiero invitar a que leamos Marcos 8:29 para ver qué dice Jesús a Pedro. Alguien que lo lea, por favor. Él les preguntó a ellos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: tú eres el Mesías. Siga, por favor. Entonces les ordenó que a nadie hablasen de ello. ¿Ven? ¿Sigo? No, hasta ahí. Yeah. Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús en Marcos no le dice: bienaventurado Pedro, tú eres piedra, sino que ordenó terminantemente: no se lo cuenten a nadie. Nos preguntamos nosotros hoy: ¿por qué Jesús no quiere que nadie lo confiese como el Cristo, el Hijo de Dios? A eso se llama el secreto mesiánico. ¿Por qué? Vamos a dar de una vez la respuesta para dejar aclarado esto. Por una razón. Marcos está cuestionando a los cristianos que frente a la persecución de Nerón se han puesto en crisis, han perdido la esperanza.
Lo voy a decir de otra forma, a ver si queda más claro. Los endemoniados, Pedro, el sumo sacerdote, representan a todos aquellos hombres y mujeres que muchas veces hasta hoy, de labios para afuera, decimos que creemos en Jesucristo, decimos que somos cristianos y cristianas, que somos sus discípulos, que somos miembros de las iglesias, pero es de labios para afuera. Y a esas personas Jesús les va a decir, cállense. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el camino para poder confesar que realmente Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios? Jesús mismo nos dará la respuesta en el Evangelio de Marcos. Jesús mirará a sus discípulos y les va a decir, ahora voy a Jerusalén y en Jerusalén a mí me van a perseguir, me van a acusar, me van a llevar a las cárceles, me van a flagelar y por último me van a crucificar y a matar en la cruz. Y cualquiera de ustedes que quiera ser mi discípulo tendrá que venir conmigo y va a tener la misma suerte. Si ustedes siguen luego el hilo del capítulo 8 que acabamos de leer sobre Pedro, cuando Jesús anuncia su pasión, la futura muerte que él espera, dice Marcos, en ese momento la inmensa muchedumbre lo abandonó, porque una cosa era seguir a Jesús, el que hacía milagros, el que hablaba bonito, el que nos llena de ilusión, o si diríamos con las comunidades, ese que estamos esperando que ya venga por segunda vez, todo eso es bonito, pero cuando ya nos hablan de la cruz, del sacrificio, de los esfuerzos, incluso de la muerte que puede significar nuestro servicio cristiano, ya para muchos nos da miedo y nos alejamos. La única confesión, o lo voy a decir de otra manera ya un poco más como aplicación pastoral, la única forma que todos y todas los que estamos aquí presentes tenemos de confesar sinceramente que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, según Marcos, es caminando con él el camino de la cruz. Camino de la cruz que para los que están aquí presentes estoy seguro no es ninguna novedad, porque sabemos que nuestro compromiso cristiano en parroquias, en iglesias, en colegios, en grupos, muchas veces es un camino cuesta arriba. Hablan mal de nosotros, nos levantan calumnias. ¿Cuántas veces hemos tenido que escuchar incluso parientes que creen que nosotros ya somos santos? Ay, tú que estás en la iglesia y mira cómo te comportas. Muchas veces ayudamos a alguien y nos pagan con desagradecimientos, no lo reconocen, abusan de nosotros. Esos son caminos de cruz. Por eso el Evangelio de Marcos solemnemente, cuando Jesús ya está crucificado, cuando ha demostrado que Jesús es coherente hasta el final, capaz de morir en la cruz, un soldado romano se lo queda viendo ya a Jesús muerto en la cruz y hará la misma confesión que hizo Marcos al inicio del Evangelio. Mirándolo a Jesús muerto va a decir, verdaderamente este es el Hijo de Dios. ¿Y por qué es el Hijo de Dios? Porque fue coherente hasta la cruz. Capítulo 15, versículo 32. Lo mismo deberíamos esperar nosotros en esa enseñanza. Que alguna vez digan de los aquí presentes, verdaderamente este es un seguidor de Cristo. ¿Y por qué es un seguidor de Cristo? Porque aceptó el camino que siguió el Maestro. Ahora bien, vamos a otro camino. El único título que Jesús va a aceptar en el Evangelio de Marcos es el título de Hijo del Hombre. Quizás uno de los títulos más complicados de poder entender en este Evangelio. Permítanme un momento, por favor, que se me está agotando la batería. Mil disculpas, ya regresé. Entonces, el único título que Jesús recoge es el del Hijo del Hombre. Un título medio complicado porque no sabemos de dónde se lo toma. Sabemos que lo tiene el libro de Daniel, sabemos que también lo tiene el profeta Isaías, y sin embargo es el único título que Jesús acepta. Él mismo se declara que es el Hijo del Hombre.
¿sí? No vamos a hacer toda la teología que está ahí atrás, solo vamos a decir que en el fondo, cuando Jesús reconoce que Él es el Hijo del Hombre, lo que quiere expresar es que en Él resume en su vida lo que Dios quiere para la humanidad, para el hombre y la mujer. ¿Y cómo lo podemos resumir según Marcos? Número 1, todo hombre, toda mujer está llamado a ser llenado de esperanza de liberación. Yo ayer le decía a un sacerdote amigo que a mí me parece que en este momento en la iglesia nuestra tarea única es dar esperanza de liberación. No cabe, el texto que ha leído ahora, leyó Sandrita hace un rato y que Lauren nos hizo una pequeña reflexión, es hermoso porque yo creo que en esta pandemia eso es lo que Jesús quiere. Nosotros como no leprosos, como enfermos, como víctimas, miedo con el COVID, le estamos diciendo, Señor, si tú quieres, tú nos puedes librar de esto. Escuchar que Jesús dice, yo quiero liberarlos, yo quiero salvarlos. Y hay que darle esperanza a la gente. Eso es ser el Hijo del Hombre, ¿no? El Hijo del Hombre es decir que la humanidad, hombres y mujeres, estamos por encima de las leyes y de las prescripciones legales, que es más importante y causa más alegría en el cielo cuando una persona es salvada. Que tenemos, de alguna manera estamos llamados a, diríamos con palabras de Pablo, a cargar, a completar en nuestras vidas aquello que falta a la pasión de Cristo. Es decir, volvernos nosotros también de alguna forma esos siervos sufrientes al estilo del Maestro Jesús, que vamos cargando con el sufrimiento y el dolor del pueblo. Esa es de alguna manera la invitación que nos hace el Evangelio de Marcos. Y vamos llegando ya a la parte final de las pocas ideas que podemos decir del Evangelio para luego abrir un espacio a preguntas, ¿no? Es descubriendo como otro criterio de lectura, que es la postura que se va tomando con respecto a Jesús. Voy a regresar un poquito para que vean aquí, ¿no es cierto? Este cuadrito que hace un rato no lo nombré porque nos parecía muy largo, ahora nos puede ayudar un poco. El Evangelio de Marcos nos presenta como el Evangelio como en tres partes. Tres partes, cada una de ellas hace un pequeño resumen de lo que es la vida de Jesús, resumen unos eventos de la vida de Jesús e inmediatamente pone la reacción que tiene el pueblo. En algunos casos las reacciones son de acogida, en otros casos son de rechazo. A veces el rechazo viene de los enemigos que Jesús se ha ido creando en la religión, fariseos, escribas. En otros casos el rechazo o la incredulidad viene del pueblo y en determinado momento ese rechazo incluso viene de los suyos. Y cuando hablamos de los suyos, estamos hablando tanto de sus discípulos como su familia. Entonces, explicado este pausita, vamos a decir, perdón, ahí. Vamos a decir que en este evangelio una clave de lectura es la postura que nosotros tomamos con respecto a la enseñanza de Jesús. Si vamos tomando en otros evangelios para ir buscando más luces, podemos concluir que frente a Jesús no caben posturas intermedias. La radicalidad aquí es clave, es una constante en el mundo cristiano. O lo aceptamos o lo rechazamos. O estamos con él o estamos contra él. O lo confesamos delante de los hombres o atengámonos a la consecuencia que él nos rechace delante de Dios. Una vez más, por tercera vez lo voy a decir, Marcos no es que está narrando eventos concretos que pasaron. Ciertamente que Jesús tuvo rechazo en su vida, pero la intención de Marcos no es narrarnos propiamente los rechazos que Jesús vivió, sino a partir de esos rechazos, preguntarnos a nosotros, ¿qué postura nosotros tomamos? ¿Lo aceptamos o lo rechazamos? ¿Somos de los suyos o somos de los que nos alejamos? ¿Somos esa inmensa mayoría que lo abandona o somos ese pequeño grupo que con la voz de Pedro le dice a Jesús, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna?
Así que el camino de Jesús para el discípulo propiamente nos lleva, según Marcos, primero a superar todas las dudas que podamos tener frente a una aparente ineficacia del Evangelio. De allí su frase en el capítulo 1, versículo 15, conviértanse y crean en el Evangelio. Porque eso es lo que estaba viviendo la comunidad. Aparente, una incredulidad, una desesperanza ante la aparente debilidad que tenía Jesús frente a un emperador sanguinario como Nerón que estaba causando muertes. El discípulo, a mí me encanta este texto, el discípulo para mí se ve reflejado un poco en el texto del ciego de nacimiento, capítulo 10, versículos 46 al 52. Este ciego de nacimiento está a un lado del camino cuando de pronto escucha ciertas expresiones de Jesús que le tocan el corazón y empieza a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Hay mucha gente que lo quiere callar. Callen a ese ciego. O sea, aparte de ciego, lo quieren dejar mudo al pobre. Pero Jesús lo escucha y mirándolo le dice, ánimo, tráiganme a ese hombre que quiero escucharlo. Aparentemente pareciera que Jesús es poco perceptivo porque ya lo ve ciego y sin embargo le hace una pregunta que para Jesús es elemental, o digamos para Marcos es elemental. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Y el hombre le responde, Señor, que yo pueda ver. Y Jesús lo mira y dice, pues si eso es lo que quieres, ponte a ver. El hombre suelta su manto, recupera la vista y empieza a convertirse en un seguidor de la cruz. ¿Sí? La comunidad de Marcos probablemente es una comunidad que tenía muy buenas intenciones, que se había dejado seducir por el Señor, que se había dejado de alguna manera motivar por las buenas obras que se podían vivir en comunidad. Pero no era una comunidad plenamente convertida que creía en el Evangelio. Para ser discípulo hay que de alguna manera dar ese salto de la mera motivación, del entusiasmo, para pasar al compromiso del día a día. Y para ser creyente en el día a día, tenemos que tomar una decisión. Y a eso es a lo que nos invita Marcos. ¿Cómo nosotros comprobamos, cómo nosotros sabemos que estamos en ese camino de haber soltado el manto del pasado y que estamos en el camino discipular de seguimiento? Porque ese camino tiene una clara indicación, es un camino de cruz y de solo cruz. Hasta aquí lo vamos a dejar para abrir un momento de conversación. Luego ustedes podrán revisar con mayor detalle el PowerPoint que ya se lo hicimos llegar a Laura. Ahora sí podemos abrir un espacio de diálogo. Katy, nos ponemos en tus manos. Claro que sí, Josecito. La persona que desee preguntar algo, por favor, sí alza la manito. O con confianza que abra el... Menos Celeste, no sé qué problema tienes con tu micrófono Celeste, pero no lo abras. En todo caso, habla desde el otro micrófono de tu compañero. Vero, por favor. Vero. Pues se fue Vero, estaba alzando la mano, pero se arrepintió. María. Vero, María, por favor, abre tu micrófono y lanza tu pregunta. Y María Eras también. Carlos Betancourt. Sí, vamos a darle paso a María Eras porque Verito no sé qué problema tiene, pero no. Ah, es que Padre Lauren les ha cerrado el acceso, esperen. Sí, por el ruido que se oía. Listo, Vero, ahora sí puedes hacernos tu pregunta. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Yo quiero hacerle una pregunta. Vero. Bueno, le voy a compartir lo que a mí me marca mucho con esto. A mí, cuando el Padrecito en la Eucaristía nos dice,
después de que nos invita a darnos la paz y cantamos el famoso Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, el Padrecito, después de cantar el Cordero, nos muestra la hostia consagrada y dice una frase bien interesante, ¿no? Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados a este banquete. A mí me encanta la frase que nosotros decimos. Señor, yo no soy digno, no tengo fuerzas, no tengo fidelidad, no tengo muchas veces entereza, no tengo a veces la valentía ni la berraquera para seguirte, pero estoy aquí porque tú me invitas. Y cuando yo voy ya a comulgar, solo trato de ir repitiéndome una frase que dice Jesús. ¿Sí? ¿Estás cansado? ¿Estás agobiado? No te preocupes, yo te alivio. Mi cruz es llevadera, mi yugo no es tan pesado. Yo estoy con ustedes, no teman. ¿Sí? ¿Cómo seguir? Yo sé que a veces el camino de la cruz es complicado porque somos seres humanos y los seres humanos estamos hechos de afectos, sentimientos y emociones y no es fácil que muchas veces uno quiera hacer algo bueno y recibir a cambio solo críticas, ¿no? Yo no sé si alguna vez les conté la anécdota de una querida catequista que terminando el año de catequesis, yo no la veía así como muy emocionada en la sesión esta de fotos, ¿no? Entonces me acerqué y le digo, la veo como un poco triste. Me dice, sí, un poquito molesta. ¿Qué pasó? Dice, vea, todo el año he dado catecismo, sin fallar. He puesto hasta un poquito de dinero de mi bolsillo para que las cosas salgan bien. Y como todos los años, el único premio es que la mitad de la parroquia dice que soy novia del padre. Sí, porque eso suele ocurrir. Y hablan tonterías y nos inventan cuentos. Pero ella me dio una respuesta que a mí me dejó muy contento. Le digo, entonces, ¿para qué sigue en la parroquia? ¿Usted es masoquista o qué? Me dijo, no, yo no soy masoquista. Yo soy seguidora de Cristo. Yo lo hago por Jesús. Sí, a veces es difícil el camino de la cruz. Marcos nos está diciendo básicamente es que no tengamos miedo porque quien es el maestro fue el primero que hizo ese camino. Y si yo que soy el maestro estoy dispuesto a cargar con esa cruz, no tengan miedo de cargarla de ustedes porque yo estaré acompañándolos. Yo estaré con ustedes. ¿Sí? Y si estás cansado, si te sientes agobiado, yo te acompaño, yo te alivio, yo te ayudo a cargar la cruz. Entonces tenemos que seguirlo. Gracias, José. Padre Carlos Eduardo. Sí, gracias, Katy, a José también, porque ya se notaron ahí unos mensajes de agradecimiento por la fluidez y por el conversatorio, más en esa tónica de cercanía al Evangelio de Marcos que expuso de una forma muy sucinta José. No sé, ahora ya vamos para iniciar la cuaresma, el miércoles de ceniza, y tal vez el evangelista más cerquita a esa experiencia de sacramental que vamos a tener el miércoles, así como lo has expuesto ahora, José, es Marcos. Realmente comienza la señal de la cruz, es el inicio del Evangelio de Marcos, ¿no? De convertirnos, creer en Jesús, optar por ese otro mundo querido por Él en medio de una situación tan difícil. Yo quería solamente levantar una cuestión ahí, José, es esa cruz o esa decisión que que ahorita en el miércoles vamos a recordar si creemos o no en el Evangelio, es la cruz, ¿no? Asumir la cruz es asumir, bueno, lo que todo discípulo debe asumir, que es el camino duro, que no es fácil, de seguimiento de Jesús. Y tal vez lo que me llama a mí la atención de síntesis del Evangelio de Marcos, como lo has expuesto, José, sea como la apertura, o sea, la tolerancia a la frustración, de que las cosas no son como yo quiero, como en algún momento Pedro dice o hace, ¿no? Por eso tan reiterativo con Pedro, las cosas que nos suelen acompañar de triunfalismo no valen, sino marcar la tolerancia a la frustración, que no es lo que yo espero muchas veces, y que ese es un camino que solo va a dar, por eso el secreto mesiánico solo va a dar fruto después de un largo proceso pues, también de purificación, en fin. Entonces esa tolerancia a la frustración me parece que es como la marca que deja Marcos para iniciar esta cuaresma, ahorita que vamos a recordar ya el miércoles ese evangelista tan importante. Y la otra cuestión era más ya como para José, o sea, Marcos como catequista, ¿no? O sea, todos los evangelistas son catequistas, pero
este es un catequista con unos pies en la tierra impresionantes, de un catequista que en medio de las dificultades y la desazón de ver que las cosas no funcionan como uno esperaba con el regreso de Jesús, en ese caso de las primeras comunidades, crea espacios, se pone en los pies del auditorio, va a lo esencial, no se va por las ramas. Yo lo veo así, o sea, ¿cómo ves tú a Marcos como catequista? Como catequista, y más con los pies en la tierra en el contexto nuestro de pandemia, desempleo y todo lo que usted ya sabe, y sabemos en esta situación tan difícil que vivimos y que es como la prueba que se nos coloca en ese momento para entender la cruz de él. Gracias, José. Pícalos, Eduardo, por ampliar un poco esto, ¿no? Sí, y yo pienso que ahora mismo tenemos que ser muy pragmáticos, ¿no? A mí me encanta Marco porque dice las cosas como tienen que ser dichas. Y creo que en este momento no estamos para andar haciendo tantas disquisiciones, tantos debates, tantas reflexiones a veces teóricas en nuestras iglesias. Sí, aquí hay hambre, hay sufrimiento, hay dolor, hay muerte. Y aquí no cabe andar preguntándonos si esto es a causa de esto, eso o aquello. Marcos ciertamente se lo conoce como un catequista, un lenguaje bastante simple, sencillo, pero concreto, directo, que en el fondo no, yo a veces siempre cuando leo Marcos me da la sensación de que Marcos no sabe consolar. Marcos no es como una mamá que consuela, que anima, que motiva. Marcos a veces es como ese papá que ve que uno se cae y le dice, levántate. Te quedan solo dos opciones, o te quedas llorando en el piso o te levantas. Y si te levantas, aprende qué fue lo que ocurrió para que te caigas, ¿no? Una vez quisiera que se consuelen, que lo abracen. Marcos no es de ese tipo, es mucho más pragmático, pero lo que decíamos al inicio, ¿no? Se debe un poco al contexto histórico en el que él escribe. ¿Qué hubiese pasado si Marcos, porque realmente, la propuesta de Marcos es la que abre el género literario que nosotros llamamos evangelio? Y junto un poco con la catequesis que nos presenta el Apocalipsis 4:11, fueron de alguna manera una respuesta inspirada por el Espíritu Santo para que las comunidades cristianas, en medio de la persecución, en medio de la muerte, en medio del terror que era Nerón, logren finalmente estabilizarse y no salir en desbandada, porque ese era el riesgo, que la gente termine abandonando el camino de Jesús y cada uno regresando a su vida anterior porque había que defender la vida. Marcos logró que la gente entienda que la muerte no era el final del camino, sino muchas veces consecuencia de honrar la vida. Gracias, José. Gracias, José. Fanny Orellana, por favor, ¿puedes abrir tu micrófono para que hagas tu pregunta? Ya. Gracias, Kat. Y gracias también, profe José. Yo lo que acá quiero decir es sobre lo que dice que no digan nada. Jesús manda a callar a Pedro que no diga nada, que él es el Cristo. Tal vez porque no basta solamente decirlo, confesarlo, porque Jesús mismo dice que si hasta los demonios confiesan, le reconocen como quien es Jesús. Entonces, si lo que yo confieso no se hace carne en mí, no se transforma mi vida en mí, entonces mejor cállate, como le dijo Jesús a Pedro, cállate. Si lo que confiesas no te transformó, cállate, ¿no? En Marcos nos hablará más abajo en el capítulo 14 de María Magdalena, que ella entra y le unge a Jesús en la cabeza, ¿no? Y Marcos nos dice que no hay que solamente decirlo, sino que tratarle como lo que es el Mesías. María Magdalena le trata como un verdadero Mesías, le unge como un acto litúrgico, como una verdadera sacerdotisa. Entonces, entiendo que Marcos nos dice ahí, no digan nada, si tu vida no se transformó, si lo que tú confiesas no cambió tu vida, no se te hizo carne en tu vida, entonces mejor cállate. Pero si verdaderamente le reconoces a Jesús como ese Mesías, trátalo como Mesías.
Gracias. Fanny, lo has dicho muy bien. Por lo que acabas de decir, en verdad os digo, hoy mismo estarás en el paraíso ya. Ay, no, Lo has dicho todavía muy bien. no. Lo has dicho muy bien, muy bien. Es que en el fondo es eso. No cabe, en este siglo XXI no cabe confesiones de labios para afuera. Es más, podemos causar daño cuando nos declaramos creyentes y seguidores de Cristo y con nuestra vida diaria demostramos que no lo somos porque no estamos dispuestos a cargar. Miren, que lo elemental sería que cada uno cargue su propia cruz, aunque lo verdaderamente fundamental sería cargar con la cruz de los hermanos más vulnerables. ¿Sí? Porque el primer pasito es tratar de no ser malos, pero lo verdaderamente importante es apostar por ser buenos, que eso es mucho más complicado. Creo que lo que Fanny dice es todo eso, ¿no? Eso es lo que Marcos, exactamente eso es lo que Marcos propone, y a eso es lo que se llama el camino de la cruz. Gracias, José. Y como una de las últimas preguntas, Lilia Ortiz, por favor. Buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? Me un gusto escucharlos y que me escuchen también. Primera vez que me integro a esta reunión, me siento muy a gusto y muy contenta también porque a través de este medio puedo escucharlos y puedo también verlos, a ti, Katy, a Padre Lauren, a José, que son unos amigos que los extraño bastantísimo, muchísimo. Y me siento muy contenta, de verdad. Bueno, puedo un poquito acotar sobre mi vida, que ahorita, sobre la parte de la lectura que decía del adulterio. En sí, ahorita como Katy también conoce un poco de mi vida, que estoy con una persona que fue ya casada, y hay mucha crítica en sí dentro de mi propia familia que me critican, me juzgan porque vivo con mi pareja que fue ya casada, y me dice que cómo puedo evangelizar si vivo en adulterio. Que igualmente si voy a la parroquia, ¿de qué sirve que te vayas si tú vives en pecado? Entonces quisiera que un poquito me ayudaran a ver si es que realmente estoy viviendo mal o qué puedo hacer para hacer bien las cosas. Lilia, ¿tú amas a tu pareja? Lilia. Escucho, justamente se levantó mi bebé ahorita de dormir. Vaya, pues. Digo, ¿tú amas a tu esposo? Sí, mucho. Ya, muy bien. Lilia, el tema no lo sabemos porque no tenemos todos los datos, ¿no? Primero, en general, habría que decirte, Lilia, que Dios es amor y que nadie tiene derecho a juzgarte. Nadie. El que esté sin pecado, que lance la piedra. Ahora, otra cosa es, Lilia, que tú y tu pareja, tu esposo, tu compañero de camino, revisen un poco el momento en el que se encuentran. El poder casarse, el poder, digamos, canalizar su relación, está en manos de ustedes dos, háganlo. Si no es posible, porque puede ser que él ya se casó antes por la iglesia y ahora ya no es posible, tranquila, Lilia, sí se puede evangelizar. La mejor evangelización que puedes dar, yo creo, será el testimonio de pareja con tu hijo, con tu hogar. Esa es la mejor forma de evangelizar que pueden tener. Pero pues ese caso creo que habría que trabajarlo luego en otro momento. Si quieres, ahí está Lauren, que es un buen hombre para esas cosas. Si quieres, conversamos y ver qué se puede hacer. Pero en principio, Lilia, no sientas que estás haciendo nada malo, porque lo que se ama siempre será bueno. El amor jamás será malo. Gracias, José, y Lilia también por la valentía de contarnos a todos. Bueno, algunos sabemos la situación de ella. Por favor, María Eras, ¿puedes abrir tu micrófono para compartirnos tu pregunta? Gracias, Katy, gracias. Felicitando al padre Lauren y en este caso a José. Nuestra pregunta e inquietud que tenemos aquí en la comunidad es ¿por qué Jesús se resistía a que le denominen hijo de Dios?
Lo he dicho y lo voy a volver a repetir, porque básicamente no es que se resiste al título de Hijo de Dios, se resiste es a la motivación por el cual lo decimos. Porque muchas veces, o es claro que en esas comunidades, esa declaración no era sincera, era más motivada por el triunfalismo, era más motivada por el creerse que ellos ya estaban listos para recibir el reino de Dios prometido. Y eso de alguna manera es una tentación. Miren, nuestras iglesias cristianas hasta hoy tienen esa tentación. ¿Cuántas veces uno pertenece a una determinada iglesia e incluso dentro de la iglesia católica pertenecemos a un determinado grupo y creemos que por pertenecer a esa iglesia o a ese grupo ya nos dieron visa y pasaporte para el cielo? Y eso es una tentación. No es por pertenecer a la comunidad, no es por pertenecer a una iglesia, no es porque pertenecemos a un grupo que nosotros estamos salvados. Nuestra salvación, la coherencia de nuestra fe, pasa porque cada vez que confesemos que Jesús es el Cristo, el Salvador, lo demostremos coherentemente en nuestra vida. Cuando estamos dispuestos a amar, cuando estamos dispuestos a ser tolerante con el otro, cuando estamos dispuestos a ayudar al otro, cargarlo en nuestros hombros como hace Jesús en esa figura del pastor. ¿Sí? Entonces, te lo repito otra vez, no se trata de que Jesús rechaza el título porque le cae mal. A Jesús no es el título el que le cae mal, María. A Jesús lo que no le vamos a decir que le molesta, a Jesús lo que nos quiere cuestionar es que detrás de ese título hay puro vacío, porque no estamos dispuestos a cargar con la cruz. Y seguramente lo voy a decir de la otra manera, hermana María. Mirándolo del otro lado, habrá muchas personas que nunca van a confesar que Jesús es Cristo, pero su vida va a ser una confesión de su fe, porque sin hablar lo están viviendo. Gracias, José. Y una última pregunta, Indira desde Colombia. ¿Puedes abrir tu micrófono y hacer tu pregunta, por favor? Hola, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Doctor José, usted dijo que Marcos cuestiona a los cristianos que fuerte a la persecución de Neón han perdido la esperanza. Mi pregunta es la siguiente. En esta pandemia que estamos viviendo hoy en día, muchos hermanos han perdido las esperanzas, muchos amigos. ¿Cómo ayudamos nosotros a esas personas a llevar esa cruz y siguiendo con esa esperanza viva que no se pierda? Yo diría que exactamente lo que he dicho hace un rato, ¿no? Primero, demos esperanza. El discípulo, el título que Jesús admite es el de el Hijo del Hombre. Es más, Jesús le encanta el título. Él mismo se declara Hijo del Hombre. Hijo del Hombre en la medida en que Jesús asume todos nuestros sufrimientos humanos y busca nuestra liberación, busca nuestra esperanza. En este tiempo de pandemia, mire, voy a decir algo que va a sonar un poquito feo, pero me parece una falta de respeto que en estos momentos nosotros en las catequesis, en las liturgias, en la evangelización, en los cursos, sigamos sosteniendo un discurso moralista dividiendo a la gente entre buena y mala, cuando en este momento, de alguna manera, la pandemia nos puso a todos y a todas en la misma posición de vulnerabilidad. En el COVID no existe dinero, ni edad, ni religión. Cualquiera de nosotros está en riesgo. Y quizás en este tiempo lo que Marcos nos puede ayudar es a que entendamos que también nosotros tenemos que de alguna manera convertirnos en hijos e hijas del hombre. Entender que somos parte de una sola casa común, como dice Francisco. Y que en este momento lo que tenemos que brindar es esperanza. Es saber que sí, que muchos, aquí en Ecuador, oiga, 15,000 muertos, más allá de los muertos, digamos, comunes, de los que son cotidianos, por decirlo así, 15,000 personas que se hayan muerto, es mucho. Para algunos de ustedes se enteraron por las redes sociales, ¿no? El hermano de Ángel Campuzano, un querido amigo de la casa, pues es otra víctima más.
Y en estos días conversábamos con Katy, con Lauren, que conocen a Beto, ¿no? Beto es un querido amigo también de la casa. Ya pasó los primeros 15 días que normalmente se pasa con COVID y el médico le ha dicho 10 días más porque los niveles están altos. Y eso es grave. En este momento solo cabe esperanza. En este momento, repito, a mí me encanta la frase, quizás sea una de las frases de Jesús que a mí más me gusta. En este momento solo cabe repetir con Jesús a la gente y decirle, están cansados, están agobiados, están asustados. Vengan, yo les alivio, yo te ayudo a cargar tu cruz de miedo, tu cruz de sufrimiento, tu cruz de desconcierto, porque hay algunos que están desconcertados, hay algunos que estamos asustados, hay otros que estamos con ganas de abandonarlo todo y empezar a buscar brujerías y medias. Y hay que decirle a la gente, no tengan miedo. ¿Sí? Todo aquel que camine conmigo va a sufrir un poco, pero yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Gracias, José. Voy a seleccionar a alguien del público, por favor, para que nos dé unas palabritas de agradecimiento hacia nuestro hermano José, que ha tenido esa bondad de compartir con nosotros en un pleno carnaval. Vamos a pedirle al padre Wilson. No tiene la cámara encendida. La hermana Paulina Requelme. ¿Puedes encender tu micrófono, por favor? Eso. Dinos de dónde es y agradecele a José. Yo soy de Ecuador, pero vivo mucho tiempo en Londres y pues gracias por compartir ese hermoso mensaje del hermano y le agradezco de todo corazón porque primerito no conocía estos caminos. No era católica, pero entre comillas. Y pues les agradezco al hermano que cada domingo nos alimenta esas bonitas enseñanzas para yo transmitir a mi familia. Desde que Dios lo bendiga y pues al Padre también. Muchas gracias. A ti, Paulina, porque ¿qué hora es en Londres? Son las 11 de la noche. Miren. Tenemos gente conectada a las 11 de la noche, igual que nuestros hermanos chilenos, argentinos, etc. A usted también, muchas gracias por hacerme participar en esta bonita y hermosa enseñanza. A ti, Paulina, por asistir y por estar tan lejos, pero unidas en oración y unidas en este espacio que nos convoca como familia. Oye, gracias. Paulina, ¿me permite, Katy, una preguntita? ¿Sí? En Londres hay una parroquia del Verbo Divino y ahí hay unos padres que trabajaron acá en el Centro Bíblico de Quito. No, tú no estarás en esa parroquia. Ellos son polacos. Padre Pedro y Padre... Sí. Perdóneme, Padre, pero claro, nosotros, yo estoy empezando a estos caminitos. Ya. Sí, pues le agradezco, pues yo lo voy a buscar y pues me gustaría integrarme con ellos también, ¿no? No, solo porque como me dijeron que tenían interés, digo, vaya, por fin se habrán conectado. Es que hay siempre mucha gente que tiene interés, pero luego no encuentra la manera. Muy bien, adelante, sí. Paulina, invita a todos los latinos que encuentres por ahí, por Londres. Ya. Cuídate, que Dios te bendiga. Y padre Wilson Beltán, no sé si estará bien escrito y si no, mil disculpas por pronunciar mal su apellido, pero él quiere sumarse al agradecimiento a José. Beltrán. Bueno, quiero agradecerles, especialmente quiero agradecer al padre Carlos Betancourt, con el que hemos podido trabajar aquí en Colombia, en algunas comunidades, en la ciudad de Villavicencio, un poco ahora aquí desde Santa Rosa de Cabal en Risaralda. En este momento hay personas de la ciudad de Medellín, de la ciudad de Santa Rosa de Cabal, cerca de Pereira, aquí en Colombia,